Por eso era que cuando yo invocaba a los demonios para que entren en mi cuerpo, ellos no podían tomar posesión de mi cuerpo. Excelencia Cristiana Televisión trae algo poderoso. Veía personas que agarraban botella y se la comían y no le pasaba nada. Veía personas que se bebían una ponchera de sangre y no le pasaba nada. A mi mismo padre lo veía haciendo rituales, pero hay algo que impactó mi vida y yo no lo conocía. Era que mi papá tenía una habitación secreta donde él hacía su trabajo diabólico y yo veía cómo él agarraba y santiguaba a mucha gente y le ponía un asunto en la frente. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea contigo de una manera poderosa y especial. El Señor Jesucristo sea el ancla de tu vida, de toda tu existencia, de toda tu generación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos acá en una ciudad llamada San Pedro de Macorís, tierra de avivamiento, tierra de ministerios que se han levantado y se han puesto en la mano de Dios para destrucción de fortaleza. Y hoy Excelencia Cristiana Televisión ha venido a esta hermosa ciudad a traer contenido de bendición o a buscar contenido de bendición para bendecir y suministrar a la audiencia que siempre consume este producto y este maná fresco de parte del Señor. Creemos que la mano de Dios todavía sigue salvando, sigue actualizándose para este tiempo sobre gentes añejas y arcaicas. Escuchen esto, muy profundo lo que el Padre está trayendo para esta ocasión. Este día es un día de bendición. Les habla su amigo y su hermano Dionis Luis. Tenemos la anuencia y el privilegio de tener acá un hombre de Dios que trae una palabra de bendición, que trae un testimonio impactante que yo sé que va a bendecir esta vasta audiencia que nos está escuchando en el día de hoy. Y quiero que él se presente a la audiencia. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Dios le bendiga y le guarde de una manera especial. Mi nombre es José Manuel Fernández y estamos acá en el municipio de Consuelo. Vivimos acá y tenemos mi esposa por la misericordia del Señor. Amén, 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 mi hermano Manuel. Tremendo. Bendecimos su casa, bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Nos sentimos gratificantes por darnos la dicha al Señor de poder tener la oportunidad de entrevistarlo y ser de bendición para las almas y el pueblo de Dios que está escuchándole en esta hora. Amén. Detrás de cámara estuvimos hablando de que tuviste una crianza un poco fuerte, donde el enemigo te quiso atar para levantarte como sucesor en cuanto a brujería y todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Entonces, quiero aperturar todo de cómo se dio esa mezcla, esa unión con esa persona que empezó a influir en tu vida de una manera satánica y fuerte a través del ocultismo, de la brujería, la hechicería y la santería. ¿Cómo empezó todo? Sí, yo nací en un hogar idólatra, totalmente idólatra. Mi padre era un hombre brujo, un hombre que los demonios le pusieron candelo. Le apodaron Candelo a él. Le apodaron Candelo a mi padre. Wow. Y yo siempre quería entender por qué le pusieron Candelo. Pero era un hombre que venían gente de todos lugares donde él a hacer brujería. Era un hombre que lo buscaban por todos los lados. O sea, a él lo conocían por su apodo. Oye. A él no lo conocían por su verdadero nombre, lo conocían por su apodo, todo el mundo. Porque era un hombre terrible en cuanto a la brujería. Yo llegué a tener experiencia que yo veía que cuando los demonios poseían a mi padre, mi papá se metía en la candela y no se quemaba. Wow. Se metía en la candela. Una ocasión recuerdo que mi papá se le montó encima a un chivo y le dio una puñalada a aquel chivo y se bebió la sangre. Dios mío. Y yo viví todo eso en mi infancia, viendo a mi padre trabajando en la hechicería, en la brujería, pero yo nunca me postré a ninguno de esos cuadritos. Yo nunca prendí ninguna de esas velas, pero veía todas las cosas, toda la diablura que mi papá hacía. Wow, o sea que todo lo que viste de parte de tu padre hacer y gestionar, nunca lo practicaste, solamente estuviste ahí mirando momentos donde compartiste el mismo escenario con él, pero que nunca fuiste partícipe de eso. ¿Por qué no fuiste partícipe? ¿Te lo prohibió él o tú directamente tomaste la decisión de no hacerlo? Mira, tú sabes que cuando uno es un niño que todavía uno no tiene uso de razón, uno no sabe cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros.
Yo recuerdo que a la edad de 5 años yo empecé a tener unos sueños extraños. Siempre que me dormía, nunca le dije esto a mi padre. Siempre que me dormía tenía sueños donde yo veía que espíritus me visitaban. Yo veía demonios sin cabeza que peleaban conmigo, pero en el sueño yo lo vencía. Yo veía brujas que querían matarme, pero en el sueño yo lo vencía. Y yo siempre tenía ese sueño, todo el tiempo tenía esos sueños. Y yo no entendía por qué era que yo me soñaba, tenía esos sueños. Pero yo nací en la ciudad de La Romana, pero hay una señora llamada Luisa, que ella no es mi familia de sangre, pero sabe que llegó un tiempo que nosotros vivíamos, que a la persona le decíamos tío de respeto. Yo le decía a ella tía y todavía le digo tía. Aquella mujer yo la conocí siendo cristiana. Ella nos llevaba a una capillita y nos hablaba, a una iglesia pequeña, y nos hablaba de Jesucristo a muchos de nosotros, de los amigos míos de infancia. Recuerdo yo que Isaías capítulo 60 que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tiniebla cubrirá las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová. Eso yo me lo aprendí cuando yo era un niño. Yo recuerdo que en mi niñez cortaba pote y hacía tambora, porque usted sabe cómo somos los niños, que cuando entrábamos en el coro. Ahora mismo, para este tiempo, no está lo que yo viví en mi infancia. ¿Sabe por qué Dios no me permitió entrar en el mundo de la brujería? Le doy gracias al Señor, porque el vicio más grande que yo tenía era volar chichigua, era jugar pelota, era jugar bolita. O sea, mi mente era de niño. Yo no tenía malicia en mi mente, los vicios solamente de los juegos. Pero como estaba con mi padre, quería estar en la fiesta que mi padre hacía. Wow. Desde los 7 años me iba a los prillés y veía muchas cosas que la gente hacía en los prillés. Veía cómo la gente se montaba, veía cómo la gente comían botella, veían cómo gente se enterraban machete y no le pasaba nada. Y yo no podía entender de tal manera que yo, en mi ignorancia, siendo un niño, yo le invocaba a los diablos y le decía: yo quiero que ustedes entren en mí también, pero ellos no podían poseerme. Wow. O sea, había una ceremonia, ¿verdad? Se preparaba una ceremonia y ahí se reunían varias personas. Y ahí empezaban a incursionar sobre enterrarse machete, pasar por el fuego. ¿Y qué llegaste a ver que te sorprendió, que te trajo asombro a tu vida en aquel lugar del ritual, del prillé o del gagá, de lo que se hacía en ese momento? Bueno, eso mismo, que veía personas enterrándose machete, gente que se metían cuchillo en la boca. ¿En el mismo cuerpo se enterraban el machete? Sí, en su cuerpo. Y en vez de ellos morir, o en vez de traspasarse, el machete lo que hacía que se doblaba. El machete lo que hacía que se doblaba. Yo lo pude ver. Y porque yo participaba en esa fiesta. Incluso yo hasta bailaba en los prillés. Pero yo, como dice la Biblia, que el Señor le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre te escogí para que sea un profeta hacia las naciones. Yo no conocía a Dios porque era un niño, pero había algo en mí. Y era que cuando yo iba a visitar esa fiesta, yo me encomendaba a Dios. Yo le oraba a Dios, le decía: yo no te conozco, pero yo quiero que tú me cuides. Por eso era que cuando yo invocaba a los demonios para que entren en mi cuerpo, ellos no podían tomar posesión de mi cuerpo. Dios mío. ¿Y llegaste a ver personas, dijiste, que comían cuchillo? Sí, que se entraban cuchillo en la boca y no le pasaba nada. Veía personas que agarraban botella y se la comía y no le pasaba nada. Veía personas que se bebían una ponchera de sangre y no le pasaba nada. A mi mismo padre lo veía haciendo rituales, pero hay algo que impactó mi vida y yo no lo conocía. Era que mi papá tenía una habitación secreta donde él hacía su trabajo diabólico y yo veía cómo él agarraba y santiguaba a mucha gente y le ponía un asunto en la frente. Pero
Cuando José Manuel Fernández entraba a esa habitación, mi papá endemoniado no me soportaba. Me decía, ¿qué tú haces aquí? Vete de aquí, vete de Dios aquí. mío. Yo no te soporto, ¿qué tú haces aquí? Vete de aquí. Y yo le besaba la mano y le decía, pero papi, yo soy tu hijo. Y él me decía, yo no soy tu papá, yo no soy tu papá. Y yo me iba llorando y le decía a mi madre, madre, pero ¿y qué está pasando con papi? ¿Por qué él me dice que él no es mi papá? Y yo lloraba y estaba frustrado porque no entendía por qué mi papá me decía eso. Recuerdo un día que era limpiabota y limpiando zapatos en mi niñez, como a la edad de 8 años, empecé a limpiar zapatos. Empecé a juntarme con amiguitos míos que tenían mala costumbre. Yo sin tener necesidad tenía que estar pidiendo en un lugar llamado Parada Mejía, en una discoteca llamado El Deseo. Yo tenía que estar pidiendo. Yo recuerdo que cuando alguien se estaba comiendo una comida, yo tenía que estar mendigando y mirando a aquella persona para que aquella persona me dé comida, teniendo yo la comida a mí en mi casa. Porque son espíritus que estaban influenciándome. Pero yo no podía entender y nunca le decía a mi papá tampoco lo que me estaba pasando. Pero mi papá me decía, ¿qué te está pasando? Porque me están contando que tú estás pidiendo. Tú sales a limpiar zapatos y lo que te pone a pedir, lo que te pone a mendigar. Y entonces yo vivía una vida de tristeza. Había un vacío en mi corazón que por más que yo disfrutaba, bailaba prillé y hacía todas esas cosas, había un vacío en mi corazón. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que es que me está pasando? Wow. Y recuerdo un día que llego de limpiar zapatos y encuentro a mi papá con un pañuelo rojo, porque a él mismo un espíritu llamado Candelo se montaba en él. Y uno llamado Tillán, el Señor reprende en el nombre de Jesús, que por eso fue que a él le pusieron Candelo. Cuando se habla de la Malta, que se habla de Anaísa, que se habla de Papá Bocó, esos son nombres que la misma persona le pusieron a los demonios. Sí. Porque la misma escritura dice que ellos se llaman espíritu inmundo, Sí. se llaman demonios. Es decir, que la Santa Marta, que Candelo, que Gamboa-Gilé, que Metresilí, esos fueron nombres que los mismos hombres le pusieron. Entonces, los demonios son como los perros. El perro, cuando su amo le pone un nombre, con ese nombre ellos responden. Por eso la misma escritura dice en el Salmo 115 que los ídolos no tienen poder. Es cierto, los cuadritos no tienen poder, pero esa imagen no tiene poder, pero lo que está dentro de la imagen sí tiene poder. Porque por la gente entrar a la idolatría y está adorando esos cuadritos, entonces se invoca un demonio en esos cuadritos. Wow, tremendo, mi hermano, tremendo. Aquí estás hablando de las fiestas, las celebraciones que llegaste a ver tocante a tus padres, o a tu padre, perdón, Sí. en ese momento que él celebraba. Pero no hemos entrado a una parte más íntima, que es la parte del altar. Cuando usted entraba a ese altar, y usted detrás de cámara nos contó que veías personas que iban allá y hablaban con él, que consultaban y eso. ¿Cómo fue tu experiencia al entrar ahí, al ver la manifestación de los demonios a través de tu mismo padre? Bueno, como le decía ahorita, yo no tenía miedo, porque mi mente estaba cargada de los vicios de los juegos. Yo no tenía miedo, a mí no me daba miedo. Es tan tal que había momentos que en la casa no había nada. Y yo le decía a mi padre, papi, tengo hambre, mis hermanitos tienen hambre. Y él me decía, mijo, yo no tengo ni un solo colorado, que era un peso. Usted se acuerda que cuando nosotros éramos niños, cuando nos daban un peso, nosotros estábamos vueltos locos, pensando que tenía 1 millón en la mano. Y él me decía, no, yo no tengo comida ni tampoco tengo dinero. Y cuando yo entraba a la habitación, recuerdo yo que yo veía papeleta de 500 pesos, veía papeleta de 1000 pesos, veía muchísimo dinero y dinero que estaban encima de los romos y en el suelo también, en la ceniza, veía dinero. ¿Y sabe lo que yo hacía? Yo agarraba y veía masita también y refresco rojo, refresco de uva. Y yo agarraba y iba y compraba hielo al colmado.
y agarraba y buscaba a mis hermanitos y le echaba de esos refrescos y de la masita y nos lo comíamos. Y cuando mi papá llegaba, mi papá me decía, mijo, ¿por qué fue que pasó aquí? Yo le decía que nosotros tenemos hambre y usted dijo que usted no tenía dinero ni tenía comida. Pero, ¿y por qué tú hiciste eso? Eso no era mío. Yo le decía, yo no tengo que ver que eran de los celos. Yo lo que sé es que nosotros teníamos hambre y nosotros somos sus hijos. Y nosotros nos comíamos la comida de los demonios. Nosotros nos comíamos la masita, nos bebíamos los refrescos. Había un hermano mío que era más loco que yo, que ese se bebía el alcohol. Y Dios mío, Ese se bebía el romo. Entraba a la habitación y se bebía el romo. Y por ahí está el hermano mío, vive en La Romana. Y gracias al Señor que a nosotros no nos pasó nada, porque el Señor veía que había una necesidad. Y recuerdo que llegó un momento que entré al altar y mi papá estaba ahí, estaba poseído. Y cuando le beso la mano, bendición papi, me dice, yo no soy tu papá, yo soy el caballo y te voy a llevar para la loma. Pero yo no entendía por qué él me decía esas cosas. Pero algo tengo que decirle en este día, yo nunca le tuve miedo a los demonios, ni tampoco le tuve miedo a mi padre, nunca. Porque yo entendía que aunque él estaba poseído, aunque él estaba endemoniado, yo entendía que ese era mi padre. Wow. Yo entendía que por más que él me decía, yo no soy tu papá, por más que él me decía, vete de aquí, en mi niñez, en mi mente, yo sabía que ese era mi padre. Wow. Y yo no lo aborrecía, ni tampoco le tenía miedo. Ni tampoco le tenía miedo a los demonios. Incluso a mí me metían miedo y me decían, no ande a tal hora porque andan unos galipotes, andan unos demonios, unos zánganos. Y yo no tenía miedo. Yo de la edad de 9 años ya estaba bebiendo, estaba bailando, llegaba a mi casa a las 2 de la mañana parrandeando, haciendo y deshaciendo. Y nunca yo tuve miedo. Dios mío. Nunca tuve miedo. Porque aunque me crié bajo esa manifestación, siempre, aunque no conocía a Dios, en mí había un temor. Porque como se decía ahorita, cuando se hacían la campaña, ahí estaba José Manuel. Wow. Cuando hacían la campaña en el barrio, ahí estaba José Manuel. Cuando cantaban los coros, cadena tenía yo, ahí estaba José Manuel. Recuerdo un día que me hicieron el llamado y me entregué a Cristo. Cuando me entregué a Jesús, yo recuerdo que empecé a ir a la iglesia y le dije, papi, soy cristiano. Pero las muchachas del barrio empezaron a decirme y a burlarme, mira de que es cristiano. Y yo le decía, sí, yo soy cristiano. Y yo recuerdo que yo hice un pique, yo hice una ira. Y cuando hice esa ira, yo dije, ya yo no soy cristiano porque yo no tengo perdón de Dios. Ya Dios no me va a perdonar, entonces me salí. Por eso, yo ahora entiendo que no es lo mismo ser llamado que tener una intimidad, que tener una revelación de Dios. No es lo mismo que la gente, por eso yo no llamo a nadie ni ataco a nadie cuando me dicen yo no quiero a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se van a convertir a Cristo por salir del paso. Pero no es lo mismo, profeta, cuando es Jesús que te hace el llamado. Porque cuando Cristo es que trata con nosotros, tú no te vas a salir. Aunque te aparte, va a tener que volver. Porque la sangre de Cristo entra en tu vida. Sí, es cierto, es cierto. Cuando la sangre de Cristo llega, no hay que forzar las cosas. Amén. Cuando la sangre de Cristo llega, provoca el cambio inmediatamente y las personas se deciden por Dios. Entonces, en ese aspecto concerniente a la brujería y todo lo que viste, las manifestaciones, hubieron personas que hicieron frente a tus padres. Hubo un momento donde los demonios se te aparecieron literal. ¿Llegaste a ver algún espíritu en ese tiempo cuando tu padre era brujo? Yo llegué a ver espíritu, sombra negra. Wow. Sí, llegué a ver sombra negra. Y incluso veía como que sentía que la casa se ponía pesada. Y me llegaron a suceder muchas cosas, como accidentes, me llegaron a chocar como 5 veces. Wow. La gente me decía, pero es que tú eres Mario, es que tú tienes 100 vidas. Pero yo no entendía que era el propósito de Dios que me estaba cuidando. Y me llegaron a pasar muchas cosas. Yo recuerdo un día que tiraron un hierro y me dieron ahí en la 100. Y yo quedé como loco. Wow.
como loco quedé. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi padre, padre, me dieron, no sé qué fue que pasó. Y él me dijo, ¿tú tienes enemigos? Yo no tengo enemigo. Yo no tengo enemigo, pero sentí que me dieron un golpe con un hierro. Y me dieron ahí y yo no perdí la memoria. Y luego con el tiempo un amigo mío me testificó y me dijo, ay hermano mío, fui yo que tiré el hierro, fue sin querer que te di. Ay, ay, ay. O sea que desde mi niñez el diablo quiso matarme. El diablo quiso destruirme porque Satanás sabía que yo era la atalaya que Cristo iba a levantar para para que Dios transforme mi familia. Wow. Y yo recuerdo que cuando me entregué al Señor, cuando me aparté, mi mismo padre, estando endemoniado, cuando yo le dije a mi papá que no soy cristiano, él me dijo, ¿por qué te descarriaste? ¿Por qué te apartaste? Y me dijo, miran, que tú me veas haciendo estas cosas, yo no pertenezco a esto. Yo un día me voy a convertir, me dijo mi papá. El mejor camino es servir a Cristo Jesús. Wow. Sí, y yo llegué a ver muchas cosas, mucha diablura. Llegué a ver a mi padre con los ojos rojos como la sangre. Llegué a ver a mi padre que agarraba un machete y salía por ahí por la calle y empezaba y golpeaba el machete en la pared. Llegué a ver muchas cosas. Llegué a ver personas también. Mi papá tenía un amigo llamado Vidal. Y ese amigo de mi papá era un brujo. Yo llegué a participar en Prillé en la casa de ese hombre. Pero quiero testificar esto ya que estoy hablando en cuanto a la brujería, para que la audiencia y todas las personas que nos están escuchando entiendan que Satanás no quiere a nadie. Satanás le dijo a aquel hombre llamado Vidal que tenía que hacerle una fiesta con 3 chivos. Y él le testificó eso a mi padre. Y mi padre le dijo, Vidal, no te metas tan profundo en eso. Wow. Porque yo que soy más brujo que tú, yo que soy más profundo que tú, yo sé hasta el límite donde debo de llegar. Gracias al Señor que mi padre me confesó y me dijo que él no hizo pacto con el diablo para con sus hijos. Wow. Y este hombre, cuando el enemigo le dice que tenía que llevarle 3 chivos, un negro, un colorado y un blanco, este hombre consiguió 2 chivos y hizo la fiesta con 2 chivos porque solamente consiguió el blanco y el negro. El colorado no pudo conseguirlo. Dios mío. Y por eso los demonios le dieron una pela a este hombre. Wow. De tal manera que lo llevaron al hospital y los mismos demonios lo mataron porque no cumplió con esa fiesta. Porque llevó 2 chivos en vez de llevar 3, los demonios lo mataron porque lo llevó incompleto. Sí, se le pidió 3 chivos y por él llevar 2, los demonios lo mataron. Wow, impresionante. Mire cómo opera el reino de las tinieblas, trayendo así lo que es venganza sobre alguien más. Sin embargo, Cristo tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Amén. Nos lava, nos santifica y nos vivifica. Continúa, mi hermano. Amén. Y ese hombre perdió la vida Wow. porque no le cumplió al enemigo. Sin embargo, nosotros que somos cristianos, le prometemos cosas a Dios y no la cumplimos y Dios tiene misericordia de nosotros. Tremendo. Una pregunta, Ungido. Respecto a todo lo que usted está contando acá, que tu padre era brujo y todo eso, sabe que los brujos, por lo regular, acostumbran a resguardar a sus hijos. ¿Tu padre en algún momento intentó resguardarlo a todos ustedes en la casa? Bueno, creo que sí. Creo que sí que él nos resguardó. Yo creo que sí. Porque no puedo decirle con seguridad porque yo era un niño, pero creo que sí lo hizo. ¿Por qué le digo que creo que sí lo hizo? Porque hubo un tiempo que yo trabajaba en Casecampo y trabajaba construcción y unos morenos que vinieron de Haití que también trabajaban allí en Casecampo me estaban molestando y hubo uno que me amenazó y me dijo, oye, te voy a hacer una brujería que te voy a poner a comer comida sin sal. Y yo me asusté. Y cuando voy a la casa le pregunto a mi padre, padre, me amenazaron y me dijeron que me van a poner a comer comida sin sal. Una persona me dijo a mí que me va a poner a caminar con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y mi papá solamente se sonrió y me dijo, mijo,
déjalo que hable, que ellos no te van a poder hacer nada. Wow. O sea que ya había un resguardo de por medio de parte de él. Es tremendo, mi hermano. Respecto a todo esto, respecto a lo que viste, respecto a todo lo que manifestaste, respecto a todo lo que tu padre pasó en aquel momento, que cuentas que llegaste a comer muchas cosas dentro del sacrificio que él tenía. Tu padre también tenía una fecha específica para hacer esos rituales, para hacer esa fiesta. Háblanos acerca de la fecha que el enemigo o que el diablo exige para que le hagan su fiesta a los demonios asignados para esa familia y ese brujo. Sí, no puedo recordar, porque como le digo, yo no paraba en la casa, lo mío era juego, pero él no hacía esa fiesta todos los días. Hacía esa fiesta cada 15 días y a veces también lo mandaban a buscar para otro lugar. O sea, no, las fiestas no se celebraban todos los días. Sí iban todos los días gente a santiguarse. Mi papá tenía algo que cuando una mujer estaba embarazada, él lo sabía. Wow. Sí, mi papá lo sabía. Mi papá tenía algo que cuando una persona iba a entrar a la casa, ya él lo sabía. Había momentos que yo salía escondido de mi padre y él me decía dónde yo estaba. Y yo le decía, ¿quién te lo dijo? Me dijo, nadie me dijo nada, yo lo sé. Porque quiero decirle que así como Dios le habla a los cristianos, el diablo también le habla a sus seguidores, sí. Le habla a los brujos. Por eso, cuando un profeta va a Estados Unidos, un profeta va a Colombia y es un hombre usado por Dios, el diablo le habla al brujo de ese lugar y dice, viene tal profeta. Así que prepárense porque es un hombre de Dios. Wow. O sea que lo que me estás diciendo es que tu padre, en un momento determinado, cuando hacía esa fiesta cada 15 días, lo hacía por la deidad y por la cobertura que le estaban dando esos demonios. Sí. Ahora bien, ¿sabes con certeza por qué le llamaban Candelo a tu padre? ¿Por qué le apellidaron con eso? Bueno. Y explícale a la audiencia quién es Candelo, ¿por qué? Candelo, le llamaban Candelo porque era el misterio que operaba en él. Y el demonio Candelo es el que opera en la candela. Okay. Por eso fue que ahorita le dije que él se metía en la candela y no se quemaba. Yo veía a mi papá comiendo candela. Mi papá agarraba un tizón y se lo comía y no le pasaba nada cuando ese demonio estaba encabezado en él. Y nada le pasaba. Por eso fue que los demonios le apoderaron Candelo. No puedo decirte tantas cosas porque mi papá era muy terrible. Y mi papá no nos llegó a contar todas las cosas que él hacía. Porque era al saber que nosotros éramos un niño. Ahora, le doy gracias a Dios que a pesar de que él era un brujo, mi papá nunca me dijo a mí, hijo mío, tú tienes que practicar la brujería. Shema Kata Rabasanda. Mi papá nunca me dijo a mí, tú tienes que prender una vela. Mi papá nunca me dijo a mí, tú tienes que hacer tal cosa. Mi papá nunca me dijo a mí, cuando yo muera, yo te voy a heredar eso. Nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo. Le doy gracias al Señor. Wow. Que a pesar de toda la diablura que él hacía, él a ninguno de sus hijos le dijo lo que debíamos de hacer. Dios mío, es impresionante ver cómo el cielo verdaderamente está haciendo cosas extraordinarias a través de ti. ¿Y tu padre aún vive todavía? No, mi padre murió, wow. Pero murió en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Cuéntanos acerca de la liberación de tu padre. Mi padre, siendo atado por los demonios, le predicaban, pero él no quería entender. Pero llegó un momento que pasó 3 procesos en su vida, donde un hermano mío se partió una pierna, había una que estaba enferma, otro que estaba enfermo, y mi papá dijo, Dios me está mandando pruebas, me está procesando. Hicieron una campaña y mi papá se convirtió. Gloria Escucho que mi papá tiene un compadre, mi papá ya murió, hay un compadre de él llamado Tomás, y ese compadre está vivo. Escuché que había un dinero, como un saco de dinero que tenían. Nunca mi papá me dijo eso. Luego fue que se testificó eso. Y él le dijo a su compadre, quiero que me dé la mitad de mi dinero. Y el compadre le dijo, ya no te puedo dar nada porque tú no eres de mi mundo. Y mi papá le dijo, quédate con todo tu dinero que yo me quedo con Jesucristo. Dios mío. Y mi papá
desde las 5 de la mañana estaba orando, con un radio adorando al Señor. Mi papá fue transformado de una manera muy especial. Gloria a Dios, tremendo, tremendo, tremendo. Hemos llegado al final de esta entrega muy fuerte, lo que aconteció con tu padre. Estamos aquí. Vamos a seguir. Vamos a buscar donde ubicarnos para seguir. Sí, está bien. Porque está muy interesante. Está interesante, sí. Así, la gente de una vez se Sí, va a quejar. se va a quejar, es verdad. Vamos, páralo ahí. Pues bien, mi hermano, entonces me contabas de que el dinero que encontró el otro compadre, ¿qué fue lo que él llegó a hacer con el dinero? Sí, había un saco de dinero y mi padre le dijo a su compadre, yo quiero que tú me des la mitad del dinero. Entonces el compadre le dijo, ya yo no te voy a dar nada de dinero porque ya tú no perteneces a mi mundo, tú te convertiste. Entonces mi papá tuvo un encuentro con el Señor, porque mi papá estaba muy atado por los demonios. Y al mi papá racional de esa manera, entiendo que tuvo un encuentro con el Señor. Mi papá le dijo, pues está bien, quédate con el dinero que yo me quedo con Jesucristo. Wow. Después de ahí, el compadre era el mejor amigo de mi papá, ya no era lo mismo ya. Dios mío. Después de ahí cayó una crisis fuerte, fue tan grande en la casa que mi papá no conseguía dinero ni nada. Un hombre que cada vez que hacía algo, un servicio, conseguía dinero, pero después de ahí ya el hombre ya se le fueron cerrando la puerta, porque yo no navegué en el área de la brujería, pero escuchando todo lo que hacía mi papá y también ciertos brujos, aún mi bisabuela también trabajaba en eso, tía mía también, yo nací en una familia idólatra. Entonces, Satanás, el Señor reprenda, le da a la gente que trabajan con él le da, pero luego cuando aquella gente renuncia el mundo de la tiniebla para recibir a Cristo, entonces lo que Satanás le da, se lo quita, empieza a irse. Entonces empezó una batalla en mi casa, ya mi papá no tenía nada, ya aún la persona que le ayudaba, porque mi papá, a pesar de que él era brujo, mi papá no tenía maldad en su corazón. Wow. Mi papá, ningún vecino pueden decir que Candelo le hizo esto. No, mi papá era un hombre que llegaba una persona a su casa y sin él conocerlo, ya él repartía la comida. Y si esa persona tenía hambre, mi papá tenía que volver a cocinar. Wow. O si no, agarraba de los platos de nosotros y sacaba de cada plato, sacaba un poco de arroz para darle a esa persona. Wow, Mi papá era un hombre con un buen corazón, a pesar de que estaba atado. Yo creo que ese fue el motivo de que la misericordia de Dios lo alcanzó. Porque Dios sabe que aquellas personas que están atados a la brujería, Dios sabe que están atados por su ignorancia. Amén. Por eso fue que aún el mismo Jesús, cuando le hicieron todo lo que le hicieron, allí en la cruz del Calvario, Él expresó una palabra y dijo, Padre, perdona lo que ellos no saben lo que hacen. Terrible. Y Cristo sabe que aquellas personas que están atados bajo la brujería, aquellas mujeres que andan chupando niños, Cristo sabe que lo hacen porque están bajo la influencia demoníaca, que hay demonios que lo poseen. Wow. Increíble. Y el compadre de mi papá no fue igual con él. Mi papá perdió la vista. Mi papá empezó a sufrir de tal modo que no me da vergüenza. Mi papá empezó hasta a mendigar en la calle. Dios Mi mío. papá empezó a pedir, porque aún personas que él ayudaba, aquella persona lo que lo criticaban. Pero ¿sabe lo que me impactó de mi papá? Que mi papá nunca abandonó a Jesucristo. Mi papá nunca dijo, voy a volver otra vez lo que yo hacía, no. Mi papá se desligó de todo eso. Le dijo, quédate con todo el dinero, que yo me quedo con Cristo. A las 5 de la mañana mi papá tenía un radio. A las 5 de la mañana prendía ese radio y empezaba a adorar a Dios. Hasta llegar a las 8 de la mañana ese hombre adorando a Dios, adorando a Dios. Wow. Y todos los vecinos saben que mi papá se convirtió de corazón. Wow, Dios mío. Todas aquellas personas que veían cómo él estaba atado, cómo él comía candela, que no fue que me lo contaron, sino que yo lo viví, que prendían un fuego, ponían una barra, y cuando ese demonio se invocaba en él llamado Candelo, que no le voy a llamar papá Candelo, como le digo, porque él no es papá de nadie, sino Dios Candelo. mío. El Señor reprende en el nombre de Jesús. Veía que mi papá agarraba una brasa de ese fuego y empezaba a comer candela. Wow.
y no le pasaba nada. Recuerdo un día que mi papá estaban haciendo un servicio donde su compadre, porque el compadre sabía lo que mi papá portaba. Amén. El compadre sabía que a través de mi padre él podía ganar mucho dinero, porque mi papá era un hombre que no tenía maldad, era un hombre que tampoco no era avaricioso al dinero. Y había un prillé, había un servicio donde el compadre, y recuerdo yo, siendo yo un niño, teniendo como 10 años, recuerdo que desde por la mañana mi papá estaba poseído por ese demonio. Yo veía que mi papá endemoniado agarraba y comía vidrio, se comía los bolones con ti el palito, se comía la piña con ti la cáscara, la china, todas las cosas, el maní, todas las cosas. Yo veía cómo él se comía todo eso, pero yo no podía entender. Y mi papá, cuando llega las 9 de la noche, casi las 10 de la noche, mi papá expresa una palabra y dice, cuando ellos mismos empezaron a invocar los demonios, el compadre y otros más empiezan a decir, hay que llamar ya, hay que liberar a este hombre. Hay gente, es cierto que demonio no puede sacar demonio, pero yo no sé cómo ellos lo hacían, pero yo vi que ellos empezaron a llamar demonios y empezaron a decir, Gamboa, Señor reprende en el nombre de Jesús. Y él no se movía. Empezaron a decir Candelo y él no se movía. Empezaron a decir Fegay y él no se movía. Empezaron a decir Tillán y cuando dijeron Tillán ahí empezó a moverse. Y yo recuerdo que ellos dijeron es Tillán que está en ese cuerpo. Y ellos le dijeron Tillán, ya suelta ese cuerpo. Ya suelta ese cuerpo. Y cuando ellos expresaron esa palabra, mi papá volvió en sí. O sea, ¿quiénes fueron los que liberaron a tu padre? Lo mismo el compadre de él y los otros amigos. O sea, empezaron a invocar los demonios, a decirle, fulano, y no estaba ahí. Cuando dijeron Tillán, recuerdo yo que ahí él empezó a racionar. Y dijeron, es Tillán que está en ese cuerpo. Y le dieron orden a ese demonio, ya Tillán, ya suéltalo ya deja. Le dijeron, caballo, demóntate ya suelta ese hombre. Inmediatamente mi papá racionó y dijo, pero ¿y qué fue que pasó? Ustedes se comieron toda la comida, yo tengo un hambre, a mí no me dieron nada de comer, porque desde por la mañana él no hubiera comido nada, porque era el ser que estaba invocado en él. Wow. Sí. O sea, y usted sabe con frecuencia a qué se dedicaba cada demonio de eso. Bueno, como le decía, yo no fui muy influenciado en cuanto a eso. Nací bajo los pies de mi papá, que era un brujo, pero Dios me tenía reservado. Yo nunca le presté atención a eso, pero sí veía ciertas manifestaciones que cuando él se montaba, él se ponía un pañuelo rojo, se enganchaba un machete y salía por ahí y empezaba a golpear la pared. Pero no le puedo decir porque yo no navegué en ese ámbito. Yo no navegué en ese ámbito porque vuelvo y le digo, Dios me marcó desde el vientre de mi madre con una palabra, pero yo no entendía. Y por más que quería hacer lo que mi padre hacía, no podía, porque había algo que me lo impedía, a que yo me entre a ese mundo de la tiniebla. Por mi mente no pasaba prender vela. Yo nunca le prendí una vela. Es tan tal que en aquel tiempo habían padres que le daban una pela a uno y le decían, híncate. Y yo le decía a mi papá, deme una pela, pero no me mande hincar, que no me gusta hincármele a los hombres. Y yo no me hincaba. Y cuando él me hincaba, yo duraba, eran 3 minutos y tenía que pararme porque entendía que no podía estar hincado delante de él, siendo él mi padre. O sea, cuando nosotros vemos que ya tu padre es libre, ¿verdad? Siempre los demonios van a buscar al sustituto de la familia. O sea, una vez un cuerpo de brujo es liberado de ese espíritu de brujería, siempre buscan el cuerpo, el sustituto, sea el primogénito o al que ungieron ya para eso. En ese caso, ¿quién iba a ser el sustituto de tu padre? Bueno, cuando el Señor vino a mi vida, alguien me profetizó y me dijo
Incluso en el barrio ya empezaron a apodarme Candelito. Y yo le decía, no me digan así. Me empezaron a decir, el hijo de Candelo, Candelito. Y cuando el Señor viene a mi vida, alguien me profetizó y me dijo, si tú no te hubieses convertido, los demonios que estaban en tu padre iban a tomar posesión en ti. Creo que un hermano mío, los demonios empezaron a poseerlo, porque hoy en día, él es cristiano, él tiene aproximadamente casi 2 años que se convirtió, pero de la manera que él raciona es una manera extraña que él racionaba, porque un día yo fui a la casa y veo que de repente estamos hablando y de repente él cae en el suelo y empieza a decir, vete de aquí y vete de aquí y esto, suéltame que alguien me está persiguiendo y esto, oye, y esto, y empezó a hablar como un lenguaje extraño. Un hermano mío llamado Alfredo, el que le decía ahorita que se bebía el romo, sí, veo como, y también hay una hermana mía también, una hermana mía que ella tiene una niña y me ha testificado y me ha dicho, manito, Satanás, escucho voces que me dicen que me maten y que maten mi hija. Y yo le digo, esos son espíritus inmundos, porque entiendo que mi papá le servía a esos demonios, pero esos demonios no han muerto. Wow. Y esos demonios son espíritus de venganza. O sea, ellos están redodeando la casa, la familia. Pero gracias al Señor, como en mi mente todo el tiempo ha estado creer en Dios, aunque yo no conocía a Dios. Es decir, yo sé que el mal existe, pero eso nunca ha estado en mi mente, de que me van a hacer daño, que me van a hacer brujería, que me van a hacer esto. Que te van a convertir en brujo. Que me van a convertir en brujo, no. En mi mente nunca ha estado eso. Wow. Impresionante, impresionante es el Señor y cómo Dios verdaderamente ha tratado contigo de una manera extraordinaria y especial. Ahora, ¿qué papel jugó tu madre en ese entonces cuando tu padre estaba atado con la brujería? ¿Tu madre lo acompañó en alguna ceremonia? ¿Tu madre era, no sé, algún asistente de él? ¿Qué papel fungió tu madre en ese momento? Bueno, mi madre, una mujer tranquila, una mujer que no salía de su casa, pero sí ella lo acompañaba al llevarles cosas. A veces le decía, tráeme tal vela, tráeme tal esto, y ella lo llevaba. Pero nunca vi a mi madre haciendo brujería, no. Quien estaba en eso era mi padre. Pero mi madre lo apoyaba en todo. Entraban mujeres a la habitación, entraban hombres, y a ella no le importaba nada, porque ella sabía el trabajo que hacía mi padre. Pero yo nunca, en mi uso de razón, nunca vi a mi madre de que prendiendo vela, ni tampoco postrándosele a nada de eso. Porque mi madre es una mujer tranquila, una mujer que lo que vivía era viendo novelas, lo que vivía era tranquila, y mi papá era que vivía haciendo su diablura. Wow. Sí. Impresionante. ¿Sabes que en el mundo espiritual se rige por demonios ancestrales, pactos generacionales? Entonces, el que tu padre fuera brujo se debe a un ancestro o por decisión propia. Ya ese es en el caso hipotético de que haya pasado en un momento decisivo ya de él. Pero ¿hay algún ancestro de la familia de tu padre que practicó la brujería primero y por consecuencia entonces vino a recalcar sobre tu padre? Bueno, profeta, te voy a decir algo. Yo, de parte de mi padre, yo no conocí familia de él. Wow. Mi papá simplemente nos dijo a nosotros, sus hijos, que cuando él era un niño, a él le dieron una pela, y de esa pela él se fue de su casa y no volvió más. Yo nunca he conocido un tío, ni conocido un primo de mi papá. Yo no conocí familia de mi papá. Como familia, el único que conocí fue a mi papá. Yo no conocí familia. Por eso le decía ahorita que mi papá venía de un mundo muy oscuro, que hubieron muchas cosas que él no nos las reveló. Wow. Hubieron muchas cosas que él no nos las dijo. Pero él vino de un mundo muy oscuro. Yo no conocí. Hasta ahora, que tengo 35 años de edad, hasta ahora yo nunca he conocido una familia de mi padre. Algunas cosas extrañas que tú llegaste a ver en tu padre que quedaron a media, que nunca viste la información completa o nunca diste con el conocimiento de ciertas cosas en la vida de él, pero que tú lo viste como algo extraño y nunca entendiste el porqué, que puedas citarlo aquí. Sí, había momentos que yo lo veía, que él
estaba sentado y como que se ponía a hacer señas, señales raras y esto. Y yo no entendía. Yo no entendía porque yo era un niño y no entendía qué es lo que era que estaba aconteciendo en la vida de mi papá. Pero mi papá fue muy prudente en cuanto a eso. Usted sabe que en aquel tiempo, incluso cuando uno se metía en una conversación de una persona mayor, hasta golpe le daban. Sí. Decían, tú eres un niño, tú no tienes que saber de esto. Mi papá no me contó muchas cosas de su vida. Hubieron muchas cosas que nosotros le preguntábamos, pero él no nos lo dijo. Wow, o sea, que él no quería involucrarlo a ustedes ahí en eso de la brujería. No. Dios mío, eso es algo terrible, mi hermano. Es algo tremendo. Entonces, ese espíritu que tomó a tu padre, que lo ató, que lo amarró, en varias ocasiones dijiste que viste sombra. Sí. En varias ocasiones dijiste que viste cosas extrañas. ¿En algún momento esos espíritus te atacaron en sueño mientras tú dormías o hicieron algún estrago en tu vida? Sí. Cuando le expresaba ahorita que tenía sueño, donde yo veía culebra que querían matarme, que veía demonios sin cabeza, que me hacían la guerra, que me querían destruir, me querían matar. Pienso que esos espíritus eran espíritus de venganza. Los mismos espíritus que poseía a mi papá, pienso que eran esos mismos espíritus que entraban en mi sueño. Sí, y había momentos sí que sentía como que una fuerza infernal, como que me quería ahorcar. Había momentos que sentía que me movían la cama también. Wow. Sí, había momentos que sentía cosas terribles, algo que yo no podía entender, pero nunca tuve miedo. Un día tuve una experiencia de que estaba peleando con una bruja en un monte parecido a este, y estábamos peleando, y mientras estábamos peleando, la bruja volaba, y yo corriendo y ella volando detrás de mí. Y recuerdo yo que yo llegué a mi casa, abrí la puerta de mi casa y me acosté en mi cuerpo. Dios mío. Vi que entré a mi habitación y me acosté en mi cuerpo. Sí. Wow. Es algo sobrenatural. O sea que tu alma se desprendió del cuerpo, de Sí, la materia. Sí, Entonces rondaba y la bruja le estaba siguiendo. Y luego volviste a entrar y entraste al cuerpo normal. sí. Ya salvo a la situación que vivió tu padre, que ahora estás en el Evangelio, ¿has tenido alguna experiencia cara a cara con los demonios? ¿Has tenido alguna experiencia cara a cara con eso de la brujería, de la hechicería, de las fuerzas del mal, de las tinieblas que te han hecho la guerra en tu ministerio? No he tenido experiencia físicamente, pero sí lo he sentido. Sí he sentido. Incluso cuando me convierto a Jesús, yo salí de la Romana, el Señor me saca de la Romana y me lleva al barrio Capotillo. De la edad de 14 años llego allá al Capotillo. Allí en el Capotillo empiezo a corromperme más, a andar a la discoteca, a andar en el coro, a andar bebiendo. Gracias al Señor no navegué en la droga. Amén, amén. No tuve en la droga y me lo ofrecieron. Gloria. Porque usted sabe que allí en el Capotillo, en el barrio Capotillo, la 42, todo eso, ahí es donde la compran, donde la venden, donde la regalan. Me ofrecieron la droga, pero gracias a Dios no consumí droga. Dios mío. Me ponían pistola en la mano y me decían, vamos para el coro. Me decían, ¿quiere entrar a la nación? Y yo le decía que no. Yo le decía, yo nunca vi a mi papá fumando droga. Yo nunca vi a mi papá en el tigueraje. Y gracias al Señor, Dios no me permitió entrar a ese ámbito. Pero estaba en la discoteca, estaba atado. Ya como a la edad de 17 años, después de estar allí en el coro bailando y esto, ya a la edad de 17 años, entro a una discoteca llamada Bovidico, allí en el Capotillo. Y recuerdo que entró un joven con una pistola, entró a la discoteca y agarró a otro y dijo, ven, que a ti era que yo te andaba buscando. Y yo recuerdo que la discoteca no es tan grande, entonces yo estoy buscando la puerta para que no se arme un tiroteo y me maten. Y el joven, cuando vio que yo iba para la puerta, él me apuntó con la pistola y me dijo, pues tú me estás persiguiendo. Y gracias a Dios el Señor no permitió que él dispare y yo salí. Cuando llego a la casa,
yo no le comento a ninguna de mi familia lo que me pasó, porque no me van a dejar ir a la discoteca. Tengo una tía que es pastora llamada Mireya Valdés, me dice a mí, hijo mío, porque Dios la usa en sueño, me dije, hijo mío, un viernes me cuenta ella, yo tuve un sueño contigo. Y yo le digo, dígame tía, ¿qué usted soñó conmigo? Hijo mío, yo vi un sueño donde tú estabas enfermo, que tú vomitabas una cosa negra en el sueño. Pero cuando yo te llevo al médico, hay un personaje, un doctor con una bata blanca, pero el doctor era alto. Y el doctor, cuando yo le digo al doctor, sáname a este muchacho, el doctor me dice a mí, pero salúdame porque tú me conoces. La tía mía le dice al doctor, yo no lo conozco a usted. Y el doctor le dice, sí, tú me conoces. La tía mía desesperada en el sueño le dice al doctor, doctor, él se va a morir. El doctor le dice, no, él no se va a morir. Pero dile a él que cuando él vuelva en sí, que no vuelva más a una discoteca. El doctor era Jesucristo. Wow, gloria a Dios. No, increíble, increíble ver cómo Dios te ha librado desde el primer momento de aquellos tiempos, ¿te acuerdas? Cuando con la brujería. Sí. Hasta ahora, cómo Dios te ha estado llevando, cómo Dios te ha estado manejando. Y esto es tremendo, mi hermano. Nosotros hemos llegado ya al final de esta entrevista. Quiero que le digas una palabra, un consejo a esta audiencia que ha recibido esta palabra. Que yo sé que alguien ha sido nutrido, alguien ha sido alimentado, alguien ha sido bendecido. Y sé que alguien se va a identificar con este testimonio y alguien va a cambiar para bien. Yo quiero que le des una palabra a la audiencia a través de este testimonio. Amén. Dios le bendiga y le guarde. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Si tú tienes los ojos puestos en otra cosa, quita la mirada de eso y ponle en Jesús. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es. Y yo me siento contento de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y así como el Señor me transformó y me cambió a mí, creo que también te puede cambiar a ti, te puede transformar a ti. Amén. Porque tú naciste con un propósito. Tú no eres hijo del diablo ni de los demonios. Tú perteneces a Cristo. Pero tú tienes que entregar tu corazón a Cristo Jesús para que Él pueda cambiar tu vida. Wow, gloria a Dios, impresionante. Una oración breve por la audiencia que ha recibido la palabra. Gloria al Señor. Padre, gracias, Dios sublime, Padre Santo, Señor, te presento esta audiencia, Padre Santo, cada persona, Dios mío, que han podido escuchar, Dios mío, esta palabra, Padre Santo, cúbrelo, guárdalo y protégelo, Padre Santo, Dios mío, este ministerio, Excelencia Cristiana, sigue bendiciéndolo cada día más, Padre Santo, de una manera especial, Padre amado, Dios mío, Padre, Señor, cúbrelo y guárdalo, Padre Santo, Dios mío, porque el enemigo no está conforme con ellos, Padre Santo, con todo lo que Dios está haciendo, Padre amado, en este ministerio. Sigue cubriéndolo, sigue bendiciéndolo, Padre Santo, de una manera muy especial. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, 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 amén. Impresionante es el Señor. Señores, no olviden compartir este link con alguien más. Evangelice a alguien con este link. Poderoso tiempo hemos vivido de calidad en la presencia del Padre y creemos que para estos tiempos Dios está levantando hombres y mujeres así con ese temple, con esa palabra, con esa euforia de poder predicar y esa chispa, ese dinamismo de poder conectar con la gente, porque tenemos una generación que se está perdiendo. Así y es. que necesita testimonios vivos de hombres como tú para poder encontrarse con Jesús. Amén. Amén. Y encontrarse con lo que usted se encontró en un principio. Gloria al Señor. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano José Manuel Fernández. y esta fue tu entrega de Testificando con Excelencia. Shalom.